Hay muchos temas a los cuales referirse ocurrido esta semana. Me limitaré a abordar genéricamente solo tres, pues un rato más estaremos conversando largamente con un invitado muy importante hablando de un tema central que es el problema del agua. En primer lugar, quisiera referirme al despliegue comunicacional montado por los grandes empresarios, especialmente por la Confederación y la Producción y el Comercio, la CPC, como también por la SOFOFA. Al unísono, casi como un coro muy bien afinado, repitieron que bajar la jornada de 40 horas semanales sin aumentar la flexibilidad era una irresponsabilidad, en clara alusión a la diputada Camila Vallejo, una de las impulsoras de esta iniciativa junto a otras congresistas. Además, para esta campaña del terror, han contado con dos peculiares personajes de la política chilena, que desde muy jóvenes, recuerden los auditores, desde muy jóvenes han vivido recibiendo sus sueldos de parte del Estado. Me refiero a Patricio Melero, actual diputado de la República, que en un acto absolutamente irracional amenazó con llevar a la diputada Yael Gómez, presidente de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, llevarla al Tribunal de Disciplina por no permitir extender el debate, que ya estaba agotado, en presencia del ministro del Trabajo cuando se debatía justamente y ya se había aprobado la rebaja a 40 horas. El otro personaje, sin duda, un personaje que ha tomado mucha notoriedad en el último tiempo, me refiero al ministro Nicolás Monkeberg, que se ha convertido en un rostro televisivo que presume de ser profesor a la vieja usanza, con un puntero de la época medieval, tratando, aunque casi nunca lo logra, de explicar y justificar lo injustificable. Una suerte de racionalismo académico, los profesores podrán entender esto, ese racionalismo académico, claro, sin faltarle respeto, por supuesto, a los que creen aún en el racionalismo académico. Pero en fin, esta semana vivió un bochornoso episodio del ministro en la televisión abierta ante un abogado laboralista que sí sabía el tema, y no creo que le queden ganas al ministro de seguir paseándose en la televisión, porque en cualquier momento le puede aparecer alguien que domine un poco el tema y no podrá seguir engañando, mintiendo y además de una manera un tanto grotesca. Lo cierto es que Chile es uno de los países con la jornada, o una de las jornadas laborales más extensas del mundo, pero además hay que sumarle a esa jornada extensa, como nos decía en la mañana un abogado importante laboralista, las horas de desplazamiento, que son prácticamente 2 a 3 horas. Por lo tanto, el trabajar, el ir al trabajo hoy día se convierte en una cuestión bastante extenuante. La normativa actual permite todo tipo de contratación, incluso la ley laboral, muy mala, aprobada bajo el gobierno de Bachelet, impulsada por Javiera Blanco, permite contratar por jornada de menos días. Parece que el ministro en realidad no se ha leído el Código del Trabajo. La verdad que lo que quiere es acabar con el derecho laboral. La verdad que los empresarios en este país y un sector, yo diría la mayoría de la derecha, y también hay que decirlo, un sector importante de la ex vieja nueva mayoría, también lo quiere hacer. Acabar con toda la protección que siempre se le ha reconocido y que ha reconocido la doctrina del derecho laboral, tanto nacional como internacional, que le ha reconocido al derecho laboral un principio fundamental, quizás el más importante, que dice relación con este famoso derecho prooperario o derecho tutelar, que reconoce siempre a la parte más débil la protección que requiere el Estado asignarle de forma tal que no haya abuso. Y es tan importante este tema, y lo vinculo inmediatamente con lo que ha ocurrido con la escandalosa situación de la Piccola Italia. Justamente, ¿se imaginan los auditores de este importante medio qué pasaría si le hiciéramos caso a la CPC, a la SOFOFA, a este ministro, que dejáramos en manos de los individuos, en manos de los trabajadores la posibilidad de negociar, negociando, imagínense con este famoso Tyson de la Piccola Italia, que no reparó en absoluto ningún criterio para ofender, para atacar la dignidad de las mujeres, de los hombres? Afortunadamente una mujer se atrevió a tratar de contenerse con el riesgo de que fuera agredida físicamente. La Piccola Italia es la mejor expresión de que en este país siguen vulnerándose derechos fundamentales. La Piccola Italia tiene muchas denuncias a lo largo del tiempo, ha tenido denuncias de sanidad, en fin, pero la autoridad se muestra indolente, nada más que pequeño anuncio. En realidad hay prácticamente una suerte de, como lo decía, un maridaje espurio
para proteger a los grandes empresarios. La Piccola Italia no solo comete estos atentados contra la fe pública, contra la ciudadanía, sino que además se apropia de los ahorros previsionales al declararlo y no pagarlo. Es decir, hay aquí un delito de parte de los dueños que han dicho no saber lo que ocurría en esta tremenda empresa. No, saben perfectamente porque se han apropiado de la plata de los trabajadores. Por último, quería referirme muy brevemente, espero que lo podamos discutir un rato más adelante, al tema de los recursos de protección que ha presentado la coordinadora Noma AFP, recursos de protección que en 8 ciudades, en 8 cortes de apelaciones del país han sido declarados admisibles, lo que significa que se va a comenzar a debatir el fondo de este famoso discurso instalado en el país por tanto tiempo que dice que los trabajadores somos los propietarios de nuestro ahorro, pero sin embargo no podemos disponer. ¿Qué queremos? Queremos que la Corte falle y si efectivamente somos los propietarios, queremos que nuestro ahorro vaya a pagar pensiones, que nuestro ahorro vaya al fortalecimiento de la seguridad social y que nuestro ahorro no vaya a financiar justamente estos sectores que se oponen a la negociación colectiva por rama, aquellos sectores que siguen coludiéndose para engañar, para estafar, para abusar de la ciudadanía. Así que bueno, ese es un desafío importante. Bueno, ¿cómo estamos, Carolina? Te quiero saludar, Hola, Luis. bueno, las buenas tardes, espero que estés muy bien. Y bueno, ¿qué te parece esta situación que describimos, que parece un tanto trágica de repente? Todas las Sí, semanas tenemos es que... como Pero de no hay creerlo. ilusión, sí. Es como de no creerlo. Las imágenes que se muestran en la televisión abierta de una situación de vulneración de derechos por parte de esta empresa Piccola Italia, que como bien tú decías, también ha sido denunciada no solo en este caso, también anteriormente por problemas sanitarios, donde los tallarines parece que los volvían a servir de un plato a otro y se encontraron, bueno, son cosas bien poco gratas, Sí. pero bien complejas porque además, ¿cómo uno entiende que la autoridad de tu país, la autoridad que está a cargo de velar por el bien común, no tome un rol activo? O sea, Activo, claro. es una cuestión que no tiene asidero, que uno se agarra la cabeza a dos manos y que yo creo que lo peor es que podemos empezar a hacer es normalizar. O sea, yo quiero también hacer recuerdo que a comienzos de este año también salió a la luz pública esta fábrica del terror en Colina, Muy bien donde este recuerdo, muy bien, sí, empresario sí. Hugo La Rosa torturaba a sus trabajadores por largo tiempo, y esto fue descubierto luego de que alguien se atrevió, después de una situación de agobio y de mucho tiempo de sometimiento, se filtró y bueno, empieza a develarse este tipo de prácticas que son francamente increíbles que sucedan en estos tiempos y se develan gracias a grupos periodísticos que lo toman y que los vierten a los medios de comunicación, pero ni el sistema judicial ni los tribunales laborales, ni menos el gobierno es capaz de reaccionar. Yo digo, ¿cómo es posible que el ministro del Trabajo no tome el rol de ser el defensor de la parte más débil? Y efectivamente uno esperaría que a lo menos se clausurara momentáneamente mientras se investiga lo que está pasando en este Claro. restaurante La Piccola Italia, donde vimos cómo este personaje maltrataba a los trabajadores, y entendemos que además es una práctica recurrente porque empezamos a conocer testimonios que se contradicen con lo que dicen los empresarios dueños de este negocio tan poco afortunado. Nos han llegado varios mensajes al correo de la coordinadora e incluso casi públicamente en el Facebook, denunciándonos y pidiéndonos trabajadores dónde pueden hacer las denuncias. Bueno, vamos a tratar de abordar este tema porque también, y creo que es bueno decirlo, la gente está tan asustada, presionada, que hoy día cuando hicimos una pequeña manifestación de protesta, algunos Se han empleados, hecho claro, funas en los distintos y los Piccola empleados salen Italia. a defender a la empresa, entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro, uno se pone en el lugar y dice, ¿cómo es posible que un trabajador, una trabajadora pueda aguantar ese tipo de vulneración de derechos tan aberrante? Y claro, uno solo se lo explica en la medida que la gente está absolutamente enajenada en un sistema social que se domina bajo el individualismo, bajo la enajenación de las conciencias. Es decir, la gente vive además endeudada porque hoy día en este país no hay ningún derecho garantizado. Entonces, para tener vivienda, para poder provisionar de educación a los hijos, la gente va acumulando tremendas deudas, y entonces hoy día vemos cómo el endeudamiento son francamente las cadenas de un mundo esclavo que no es capaz de levantarse para alzar la voz por sus derechos más elementales. Y eso duele y preocupa de sobremanera. Sí, así es. Bueno, vamos a ir con
una pequeña pausita porque tenemos ya en nuestro estudio a nuestro compañero, amigo Rodrigo Mundaca. Estamos transmitiendo por la señal 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y además por el fanpage Canal Punto Social. Así que esperamos. Y además queremos decirle a la gente que nos quiera mandar consultas a través del WhatsApp. El teléfono es el 569, número 33498217. Así es. Bueno, ¿presentamos tú, Carolina, o presento yo a nuestro amigo? Yo lo voy a presentar, voy a tener el súper orgullo de presentar a nuestro compañero, amigo, Rodrigo Mundaca. Él es ingeniero, agrónomo, docente e investigador y es vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Además, también él es miembro de la Fundación Saberes Colectivos y tiene una larga trayectoria de reconocimiento nacional en las bases, en donde está la gente organizada. Y también fíjese que él ha recibido un Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg ahora este año por su trayectoria. Eso es trascender las fronteras, porque claro, en nuestro país, nuestra gente, la gente que está de verdad comprometida, no tiene espacios de reconocimiento, pero fíjense, auditores, que sí, afuera de nuestro territorio, sí hay espacios donde podemos reconocer a un dirigente, a un compañero, un luchador tan importante. Así que, de verdad, Rodrigo, es un tremendo gusto, un orgullo tenerte hoy día en nuestro programa. Primero, darle las gracias, cumplir los rigores de la formalidad. Muchas gracias también por tan generosa presentación, a ti, Carolina, también a Luis, amigo entrañable. Muchas gracias por este espacio. Nosotros generalmente tenemos poco tiempo y pocas posibilidades de estar en emisoras que tienen una cobertura nacional. Hemos privilegiado siempre el trabajo territorial. Recorremos el país de forma muy vertiginosa y por tanto para nosotros también es un motivo de mucho orgullo estar en esta radio, en particular la Radio Universidad de Chile, una radio que habla con la verdad. La Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que cobija y que da espacio a las organizaciones sociales a las cuales nosotros queremos mucho, agradecemos y nos sentimos también muy parte de ellas. Sí, bueno, quería partir, Rodrigo, bueno, también sumarme a lo que dice Carolina. Tenemos un invitado de lujo respecto del tema que nos convoca. El agua ha sido, bueno, creo que todo el mundo, toda la ciudadanía entiende que el agua es el bien más preciado que hay en la tierra. El agua es el bien más preciado que hay en la tierra, por lo tanto adquiere una dimensión desde todas las perspectivas, un derecho humano fundamental, un derecho humano. Sin embargo, Chile es quizás el único país del mundo donde este bien tan preciado, tan escaso, ha ido de manera sostenida, pero a una velocidad increíble, también privatizándose. Y lo más trágico que detrás del agua, detrás de la propiedad del agua, hay sin lugar a dudas personajes que estuvieron vinculados y están vinculados directamente a la política. Por eso, cuando se habla de Pickering, la máxima autoridad de sal, en el caso de Osorno, y que ha sido gatillado un poco por se habla de Vitrán, de Sandoval en la Corfo, personajes absolutamente vinculados a la democracia cristiana, y creo que es bueno hablar con la verdad, vinculados a la democracia cristiana y que han defendido el interés de transnacionales, porque hoy día este bien preciado que en un primer momento se privatizó, finalmente terminó siendo de propiedad de grandes compañías transnacionales, internacionales. Bueno, hay una parte también que es propiedad de los profesores de Ontario en Canadá, pero lo más grave es que este bien tan preciado constituye hoy día una amenaza para todos los chilenos y para todas las chilenas, porque cada día es más escaso y puede ocurrir lo que pasó en una ciudad casi 200.000 habitantes. No estamos hablando de un pueblito con 20 personas. Y tú te has destacado por llevar hace muchos años esta lucha, yo diría incansable, sostenida, ya no solamente en la zona de Petorca, sino que ha trascendido. Yo quería preguntarte, para que partiéramos, Rodrigo, que nos explicara un poco este maridaje espurio entre la política y entre este bien tan importante como es el agua. Muchas gracias de nuevo, Luis. Primera vez que estamos en un espacio tan natural ambos, a pesar del cariño que nos tenemos. Yo creo que a propósito de quienes quieren modificar la malla curricular de los estudiantes, yo creo que la historia es un elemento indispensable para poder analizar el presente, pero también para poder proyectar el futuro.
La privatización de las aguas en Chile tiene un contexto que es histórico. En la década del 70 y parte de la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron regímenes dictatoriales. Chile, por cierto, no fue la excepción. Los 7 primeros años se caracterizaron fundamentalmente por la destrucción de las organizaciones populares, por la destrucción de los partidos populares que apoyaron el gobierno popular de Salvador Allende, y a partir del año 1980 es cuando se inicia todo este modelo de despojo que dice relación con la enajenación de los derechos sociales, que dice relación con la enajenación de las pensiones de los trabajadores, que dice relación con la enajenación de la educación, de la salud como derecho inalienable, pero también dice relación con la privatización de bienes naturales comunes que son esenciales. Chile, yo creo que hay dos contextos que es importante que los auditores los puedan comprender. Chile tiene privatizadas las fuentes de agua y Chile tiene privatizada la gestión de las aguas. Y la fuente de las aguas, hay un antecedente previo al Código de Aguas del 81, que aunque parezca majadero, porque lo repetimos majaderamente, porque no basta con modificar el Código de Aguas si es que no hay un cambio constitucional. En el artículo 19, numeral 24, inciso final, 11, inciso 11 y final, de la Constitución Política del 80 se sostiene los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Dicho esto, constitucionalmente hoy día se encuentra consagrada la propiedad privada de las aguas. A renglón seguido, el Código de Aguas del año 81 se encarga de separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra, dando origen al mercado. Dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero también un bien económico. Le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han parado en estas famosas garantías constitucionales del 19, numeral 24, inciso 11 y final, pueden concurrir al mercado, por tanto, a comprar, vender o arrendar agua. Es decir, el derecho de aprovechamiento de agua es un derecho real sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo. Nosotros, por ejemplo, yo que vivo en la provincia de Petorca, por ejemplo, 1 litro por segundo, que es lo que usted requiere para regar 1 hectárea de palta, en este minuto tiene un valor nominal de 17 millones de pesos. Pero si usted va al norte y va a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo vale 30 millones de pesos, y ese mismo litro por segundo, si va a la región de Antofagasta, vale 50 millones de pesos. Entonces, hoy día Chile tiene privatizadas sus fuentes de agua, y a propósito de esto, y a propósito del maridaje que muy bien señalaba Lucho, sin duda el conflicto que hemos tenido por el agua nosotros en la provincia de Petorca dice relación fundamentalmente con el agronegocio, y donde conspicuos políticos y empresarios como Pereyoma, como Cerda, como Yuneman, Trivelli, Solari, las dueñas del retail de Falabella, se han apropiado del agua de manera impropia. Y cada vez que han sido sancionados por usurpar agua, dicho así en esos términos, simple y llanamente las multas no las han pagado o han contratado costosos estudios jurídicos fundamentalmente para entrampar el pago de las multas. Porque una cosa son las sanciones por usurpar agua y otra cosa son el pago de esas multas. Y esas multas generalmente no se cancelan. Entonces hay un contexto que es histórico, que es donde se inicia el proceso de privatización de las fuentes de agua desde la dictadura. Y hay un segundo contexto, que es el que tú mencionabas, y que es lo que nos tiene debatiendo durante 2 semanas, ya 3 semanas, que tiene que ver con la privatización de la gestión de las aguas, de las sanitarias. La privatización de las sanitarias también tiene un contexto histórico, sin duda, y data desde un mensaje presidencial que da a conocer a la nación Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el año 1995, y la promesa era la siguiente. Él promete tener un 100% de cobertura de agua potable en los sectores urbanos, promete tener un 100% de cobertura en materia de alcantarillado el año 95, y además promete aumentar la cobertura de agua potable rural en los sectores rurales y aumentar también el saneamiento de las aguas. El tratamiento de agua servida. A cambio de... Pero curiosamente, y veníamos muy preparados para esto porque tenemos un equipo técnico muy potente en Modatime, son los cabros donde está el Nico Bugi, el Diego Soto, el Víctor Bamonde, que han trabajado denodadamente para esto durante toda esta semana. Curiosamente, cuando se hace esta promesa, el año 95 teníamos un 98,6% de cobertura de agua potable. ¿Cuánto, perdón? 98,6%. Buenísimo. Y en materia de alcantarillado teníamos un 89,4% de cobertura en materia de alcantarillado. Este debate se extiende durante 3 años, y el año 1998, en febrero de 1998, se formula la ley que cambia el régimen jurídico de la propiedad sanitaria, la ley 19.549. Pero fíjate que en este periodo, que va desde el 95 al 98, el porcentaje de cobertura de agua potable crece al 99,3%, y en materia de alcantarillado crece
al 91,6%. Es decir, en un periodo que va de 3 años, prácticamente la cobertura en materia de agua potable urbana era prácticamente el 100%. Ahora bien, esta famosa ley, la 19.549, que cambia el régimen jurídico de la propiedad de las empresas sanitarias, tiene una particularidad que no se ha dicho tampoco y creo que no estaba en el debate, es que se conserva el 35% de las acciones de las sanitarias como propiedad pública. Ya. El 35% se conserva como propiedad pública. Y aquí hay toda una suerte de maridaje, porque, bueno, quien interviene en ese debate en ese minuto era Guillermo Pickering, que era subsecretario de Obras Públicas el año 98, y que a renglón seguido, cuando se inicia el proceso de privatización de la sanitaria, aparece como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, curiosamente. Pero aquí hay algo que no se ha dicho. Ese 35% de la propiedad pública de las empresas sanitarias, cuando llega el Capitán Planeta, es nuestro amigo Lagos, que hace poco dijo que en Chile las aguas eran de los chilenos, que las empresas sanitarias eran de los chilenos y que lo único que se había privatizado aquí eran los fierros por los cuales circulaba el agua. Cuando llega al lago es cuando se privatiza por completo la propiedad pública de las sanitarias, liberándola por completo al mercado. Es decir, durante el gobierno del lago se libera por completo la propiedad de las empresas sanitarias, y ahí yo diría que las empresas sanitarias se transforman definitivamente en un coto de caza. Es decir, las empresas sanitarias desde ahí en más se transforman en estas sillas musicales donde funcionarios de gobierno salen hoy día a ocupar cargos directivos en las empresas sanitarias, donde hoy día, por ejemplo, y para llevarlo rápidamente al contexto actual, sí, es cierto, Pickering hoy día es presidente de SAL, pero presidente también de Agua Andina. El controlador de SAL es Agua Andina, pero en Agua Andina designaron director titular, uno de los directores titulares de Agua Andina es Luis Mayol, el ex intendente de la región de la Araucanía, que tiene responsabilidad política en el asesinato de Camilo Catrillanca. Correcto, y designan como titular suplente a quien fuera el efímero ministro de Cultura, Mauricio Rojas, que duró 48 horas, el converso, y que lo designan también como titular, comillas, suplente, en reemplazo de Mayol, la sillita musical. Tiene esta gente para entonces, claro, aquí estas sanitarias han estado transformadas en un coto de caza, pero también, vuelvo atrás nuevamente, piensen lo siguiente, los auditores, entre el año 2006 y 2010, Andrés Saldívar, que fue presidente del Senado, Andrés Saldívar entre el año 2006 y 2010 hizo seguimiento parlamentario de iniciativas de ley en materia de agua para Agua Andina. Lo reconoció. Y durante 4 años le pagaban un canon mensual de 4,5 millones de pesos por hacer seguimiento parlamentario. Lo reconoció, es público. Sí, lo reconoció públicamente. Entonces, dijo, de algo hay que vivir, dijo. De algo hay que vivir, pero en el fondo, como bien se dijo en el ámbito introductorio, sin duda, que hoy día, y fíjate que esa es la mayor interpelación que hemos hecho, hoy día yo creo que no es posible que hoy día el Estado transfiera a privados la responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua de su población en circunstancias que estos privados administran empresas que tienen fines de lucro. Entonces, hoy día el Estado simple y llanamente se lava las manos y deja al arbitrio del interés privado una necesidad que es pública, porque en definitiva hoy día el agua debe ser un bien común y su acceso a un derecho humano, y en Chile hoy día no están garantizadas ninguna de las dos cosas, porque simple y llanamente hoy día el agua se encuentra transformada en un bien de capital que genera utilidad y plusvalía a sus tenedores, pero también la privatización de las aguas sin duda ha hipotecado la vida de vastas comunidades desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu, sin duda. Claro. Yo quería hacerte una pregunta, no sé si tú tienes alguna pregunta que bueno, hay tantas preguntas. Hay muchas preguntas, pero yo quería saber cómo nace Modatima, porque toda esta defensa y todo este estudio que tú hablas también de un equipo de trabajo, claro. Es súper importante conocer su historia. ¿Desde cuándo que existe Modatima? Mira, Modatima es una organización que surge en la provincia de Petorca hace varios años ya, a fines del 2009, principios del 2010. Veníamos de una coordinadora de regantes con anterioridad. Yo llegué a la provincia de Petorca el año 97, llevo ahí como 22 años viviendo en la provincia de Petorca. Pero nuestra organización era bien rústica inicialmente. Nos organizamos fundamentalmente para defendernos del robo de agua ante el agronegocio. En la provincia de Petorca, que está en el patio trasero de la quinta región y que comprende las comunas de Zapallar y Papúa en el litoral, que son comunas doradas. Muy pudientes. Sí, pero además Ligua, Cabildo y Petorca, esas comunas se fueron transformando con el paso del tiempo
en las comunas más importantes del país en producción de palta Hass de exportación, después de la provincia de Quillota. La provincia de Petorca produce algo así como el 22,6% del volumen total de palta exportable del país, y somos, después de México y Estados Unidos, el principal productor exportador de palta a nivel mundial. Y la palta se ha cultivado curiosamente en territorios donde hoy día no hay agua, Y en cerro. y en cerros. Claro, Entonces Modatima surge en ese contexto, en un contexto territorial muy particular, y surge como una expresión organizada de resistencia ante el robo de agua. Nuestras primeras acciones tenían que ver básicamente con los cortes de ruta, las funas a los ladrones de agua, con la interpelación permanente a la autoridad. No recuerdo mucho. Sí, también. Sí. Y en algún minuto comprendimos la necesidad, como todos los movimientos sociales en el país, comprendimos la necesidad de ir a las causas, al origen. Y empezamos a teorizar, y empezamos a fundamentar nuestros debates, y empezamos a interpelar a las autoridades con argumentos teóricos que son, hoy día, creo yo, bastante poco contrastables, bastante poco refutables, porque tienen que ver con el sentido común. Y creo que nos pegamos un salto grande el año 2015 y empezamos a recorrer el país. Bueno, los juicios también ayudaron, valga la ironía, y empezamos a recorrer el país el año 2015, y hoy día Modatima está prácticamente en 10 regiones. Tenemos una mesa nacional de Modatima compuesta por 7 compañeros, compañeras y compañeros. Hoy día hay un grupo de compañeros nuestros que están en la localidad de La Quebrada del Pobre, al interior de Valle Hermoso, en la comuna de La Ligua, entregando purificadores de agua para poder garantizar la inocuidad del agua que le están entregando a la gente en camiones de aljibe. Tenemos compañeros que hoy día están desarrollando un diplomado de ambiente y sociedad en Santiago a través del IFICI, el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Tenemos escuelas de formación. La verdad que nos hemos desplegado prácticamente por todo el país, y hoy día somos una organización que, junto a muchas otras también, instaló el debate en torno a hacer del agua un bien común y un derecho humano, y estamos definitivamente muy, muy conformes, muy contentos de lo que hemos podido construir durante tanto tiempo. Ok, Rodrigo, yo le voy a pasar inmediatamente el timón a nuestra compañera Carolina para ir a la pausa, pero antes quisiera decir algo a propósito de lo que dijo Rodrigo. Me parece muy interesante porque hay muchas preguntas que quedan en el aire. Es probable que nos estén escuchando nuestro programa algunos grandes dirigentes del Partido Socialista, del Partido Popular Cristiano. Sería importante, tenemos el WhatsApp para que nos llamen, nos pregunten, porque no vamos a contestar telefónicamente, el más 569-3349-8217, que respondan cómo es posible que partidos que recogen un largo historial, que han señalado sostener una doctrina al servicio de las mayorías, hayan sido parte de este negocio tan espurio como es la privatización del agua. Estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile, y en la señal online por streaming a través del fanpage canal.social. Estamos también en internet en el punto www.radio.universidaddechile.cl, y también esperando sus mensajes y consultas a través del WhatsApp. Y no olvide hoy día asistir a la salsoteca de la coordinadora Nomás AFP en Alameda 240, Papagayos Club, desde las 23 horas, para también ponerle sabor y música y alegría a la lucha. Y ahora nos vamos con El Necio de Silvio Rodríguez. Estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con nuestro querido compañero Rodrigo Mundaca. Entre el año 2010 y el año 2016, el Estado de Chile gastó 92.000 millones comprando agua dulce y arrendando camiones aljibes para abastecer de agua a más de 500.000 personas en la Araucanía, Biobío, en el Maule, en Valparaíso. Hace poco vimos el drama en la comuna de Osorno, con una situación de más de 9-10 días donde la ciudadanía no tuvo acceso a agua potable. ¿Por qué Chile no se atreve, no tiene las condiciones de provisionar un derecho humano tan fundamental como es el agua hoy día? Hay un antecedente posterior, porque esa cita es una cita que señalaste de un artículo de Alberto Arellano, CIPER Chile, en marzo del 2017, pero hay un estudio posterior que es de la Fundación Amulén, que se dio a conocer el 16 de junio del 2019, hace pocos días, y se dio a conocer a través de los medios de Copesa, a través del periódico La Tercera. Se publicaron varios textos sucesivamente. ¿Qué dice la Fundación Amulén? La Fundación Amulén dice que hoy día existen 350.000 hogares en el medio rural que no tienen acceso a agua potable, que si lo multiplicas por 5 estamos hablando aproximadamente de 2 millones de personas que no acceden a agua potable en los sectores rurales. Ese informe dice que hoy día
8 de cada 10 recolectores de agua en los sectores rurales son mujeres. Y ese informe sostiene que hoy día el Estado de Chile en los últimos 6 años se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y curiosamente en los sectores rurales. Y digo esto curiosamente en los sectores rurales que son sin duda hoy día los sectores más afectados producto de la privación de agua, particularmente los sistemas comunitarios de agua potable rural, los famosos APR. Hoy día el modelo de despojo que existe en materia de agua asociado a la mega minería química a cielo abierto, asociado al agronegocio, a la hidroeléctrica, a las forestales, tiene a los territorios hoy día privados de agua. Hoy día, a propósito, Alberto Arellano, el periodista de CIPE Chile, sostenía que de esos 92.000 millones que él refrendaba el año 2017, las regiones donde más dinero se ha gastado en ese orden es la región de la Araucanía, el Biobío, el Maule y la región de Valparaíso. Y uno se pregunta, ¿por qué en la región de la Araucanía, donde llueve, hay lagos, hay ríos, hay mares, por qué hoy día se gasta la mayor cantidad de dinero ahí? Y la explicación es muy simple. Hoy día en la región de la Araucanía el 72% de la superficie cultivada son pinos y eucaliptos. Que se chupan todo el agua. La provincia del Biobío. Claro, hoy día todo este destruye la flora nativa. Todo este modelo forestal que fue también fraguado en dictaduras del año 1974 en adelante y que constituyen las bases de la desigualdad, pero la base del enriquecimiento ilícito de Mate y Angelini. Mate hoy día tiene 750.000 hectáreas de pino y eucalipto. Y Angelini tiene 1.250.000 hectáreas de pino y eucalipto. ¿Qué eran los temores de Aristano respecto a la reforma agraria? Absolutamente. La reforma agraria, claro. Montalva. Sí. ¿Qué dicen de eso? Sí. Imagínate, pero además estas superficies de las cuales ellos se apropiaron fueron superficies apropiadas a sangre y fuego. A sangre y fuego. Y el conflicto va mucho. Pero además bonificadas por el Estado, porque fíjate, Lucho, Carolina, que colocar hoy día hectáreas de pino y eucalipto a través del decreto ley forestal 701 se les permite a ellos o se les entrega a ellos una bonificación del 75%. Del 75% que pone el Estado para que ellos pongan pino y eucalipto en el territorio austral. Para que destruyan todo el Entonces, ecosistema. cuando uno dice, ¿por qué la región de la Araucanía es la región que más dinero se gasta comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe? La explicación de fondo tiene que ver con el modelo, con un modelo de despojo de la tierra, con un modelo de despojo del agua, pero además... los sectores más pobres, además. Fíjate además que también y yo invito a los auditores, yo invito a leer ese informe de la Fundación Amulén que se llama Pobres de Agua, porque hay una relación directa entre pobreza y privación de agua. Hoy día las comunidades más pobres del país son precisamente aquellas comunidades que no acceden al agua. Piensen lo siguiente, y esto es de sentido común. Estamos aquí en la región metropolitana, estamos a 140 kilómetros de la provincia de Petorca. El año pasado muchos medios de prensa estaban preocupados porque en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se habían quedado sin agua. Y nosotros llevamos 15 años batallando por agua, y en nuestro territorio, en la provincia de Petorca, hoy día el 80% de las comunidades hoy día reciben agua a través de camiones de aljibe, hombres y mujeres privados de agua. Destinan su tiempo de cuidado a trasladar agua para llevar a sus prácticamente hogares todo el día, pero además mujeres y hombres privados de agua se bañan por presa y en situaciones de mucha agudez. Hoy día las necesidades fisiológicas del cuerpo humano se tienen que hacer a través de bolsas plásticas. Entonces, de eso hablamos. Estamos involucionando, esto es una involución, no se puede lavar las manos. Pero además piensa lo siguiente, hoy día nos llevan a un debate a propósito que Chile es anfitrión de la cumbre de cambio climático, la COP25, que se va a desplegar en el mes de diciembre del año 2019, y hoy día probablemente el conflicto socioambiental más importante que tiene el país tiene que ver con la privatización de las aguas y con el no acceso al derecho humano al agua. Y de eso, ¿quién habla hoy día? ¿Quién lo releva? Y nadie lo releva. ¿Por qué no lo relevan? Porque simple y llanamente el maridaje que existe entre la casta política y los negocios, yo diría que es cierto, es impresentable, pero es vergonzoso. Porque es vergonzoso que hoy día haya empresarios que venden agua y ganan dinero vendiendo agua. Es vergonzoso que empresarios como Pereyoma, Luxig, Mate, Angelini, hoy día se hayan apropiado del agua y la tierra. Luxig en esta pasada pasa colado, pero un dato para los auditores. Luxig el año 2015 era propietario de la sanitaria Agua de Antofagasta, en la región de Antofagasta. Y Luxig el año 2015, ¿sabes qué hace con su sanitaria? Que era una sanitaria que obtenía utilidades sobre el 25% de utilidades, cuando en circunstancias que cuando se privatiza la sanitaria el tope máximo de utilidad era del 7%. ¿Qué hace Luxig el año 2015? Vende su empresa sanitaria Agua de Antofagasta al Consorcio de Empresas Públicas de Medellín, Colombia. Y también está vinculado directamente a este negocio. Tan patriota. Entonces, la verdad que nosotros de repente, en la medida que vamos agarrando temperatura, nos vamos bastante cabreando, porque creemos de que la situación del agua en el país es completamente inmoral,
pero también es de sentido común plantear, reivindicar y exigir todos los días, todos los minutos, la recuperación del agua para nuestras comunidades y nuestros territorios, porque un pueblo pobre privado de agua, el pueblo en general privado de agua se muere. Sí, por supuesto. Mira, yo quisiera, qué importante lo que señalas tú, porque la ciudad de Osorno, una ciudad moderna, una ciudad grande ya, 200.000 habitantes, Grande. sufrió en carne propia lo que significa. A uno cuando le cortan el agua 1 o 2 días, Te siempre desespera. Un desastre, desespera, todo tiene problemas día. en los servicios higiénicos, tiene problemas en lavarse las manos, 2 días. La gente que nos escucha debiera pensar qué va a ocurrir cuando este bien tan preciado ocurra lo que está ocurriendo, como bien dices tú, en la provincia de Petorca, donde la gente tiene que, y lo voy a decir, suena un tanto duro, tiene que defecar en bolsas plásticas. Es Qué increíble, inhumano, increíble. qué retroceso de la civilización, qué retroceso de la civilización, pero eso no solo está ocurriendo en Petorca, ya lo estamos viendo en montones de Un montón pueblos de pequeños, lugares. y por lo tanto la perspectiva es grave. Si la gente cree que en Santiago no va a tener problema, claro, porque hoy día se garantiza en Santiago el agua, pero si estamos hablando de Temuco, una zona donde está lleno de ríos, tienen problema del agua, creo que la perspectiva es bastante crítica y es fundamental tomar conciencia de esto para detener esta ofensiva a estos sectores empresariales que no han absolutamente reparado en ningún, yo diría, bueno, no se les puede pedir valores, porque esta gente ya no tiene valores, ¿no? Y es lamentable. Piensa lo siguiente, Lucho, mira, si tú pensáis en la geografía del país, pero pensáis en la geografía de América Latina, del mundo en general, todas las ciudades están construidas en torno a los cursos de las aguas. Y uno cuando camina el Mapocho, la orilla del Mapocho, la región metropolitana, se da cuenta que hoy día prácticamente no existe agua superficial en el Mapocho, prácticamente no hay agua. Hasta el río Maipo ya corre cada vez menos agua. Claro, pero la explicación por qué no hay agua, bueno, hay que ir a buscarla allá arriba, el proyecto No Alto Maipo, que se apropió de la naciente del acuífero más importante de la región metropolitana. Entonces empezáis a buscar las explicaciones de este fenómeno. Claro, de repente nos dicen muchas veces, sí, es cierto, tuvimos este debate, me imagino que ustedes igual en algún minuto nos decían, la lucha por el agua o hacer del agua un derecho humano, un bien común, es un debate y un derecho humano de segunda, de tercera generación. Y hoy día mucha gente que nos interpelaba de esa manera, nosotros les decimos, hagamos el ejercicio, quedémonos sin agua hoy día de cuántos días y veamos cuántos salen vivos de este mismo auditorio, 7 días o 10 días privados de agua. Pero además mucha gente en la región metropolitana es ufana de que este es un problema que no los golpea, pero los está golpeando a las puertas. Tienes la laguna de Aculeo, que es uno de los principales reservorios de agua dulce de la región, de esta región, completamente seca. Sí. ¿Y dónde está la explicación de eso? Bueno, está la explicación en una serie de resorts que se construyeron ahí, desarrollo inmobiliario sin factibilidad hídrica, mucho yate en la laguna de Aculeo, pero también mucho empresario desviando agua como Juan Cuneo para producir cerezas de exportación. Entonces las explicaciones están fundamentalmente en que hoy día hay un modelo de despojo que se caracteriza fundamentalmente con privatizar las utilidades que devienen de la apropiación de los bienes naturales comunes, pero por la socialización de las pérdidas. Porque finalmente, ¿dónde se socializan las pérdidas? En las comunidades. ¿Cuál es el argumento, perdón que te interrumpa, porque el argumento más sostenido por los que son defensores de este modelo de despojo, y me refiero concretamente a los Pickering, a los Vitrán, a los Sandoval, a los Ignacio Walker, a la familia de los Walker, en general a toda esta gente que es la que da la cara, pero detrás en el fondo están los grandes grupos económicos, Luxi, los Mata, Angelini, Solari, los Cuneo, etc. Dicen, si no se hubiese hecho esta privatización del agua, me recuerdo, aquí tengo un periódico, Privatizan el agua, el año 98. Hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. ¿Cuál es el argumento? Que gracias a eso se hizo el tratamiento de las aguas servidas, que además se permitió que las aguas no contaminaran. Ese argumento, ¿qué tiene de cierto? Que solo con la privatización se permitió el tratamiento del agua servida, que además el discurso que sacó ahora, recién en estos días, Eduardo Frei Ruiz Tagle, después de pedirle permiso al presidente Piñera para dedicarse a dar explicaciones sobre esta barbarie que cometió. Mira, piensa lo siguiente, el tratamiento de agua servida. El tratamiento de agua servida en el lago Yanquihue por parte de SAL. O sea, ESAL venía siendo denunciada desde el año 2017 en adelante. La municipalidad de Puerto Varas ya le había interpuesto una acción judicial precisamente por el vertimiento sucesivo de percolados líquidos en el lago Yanquihue. Por ejemplo, vienen siendo infraccionados desde el año 2013 en adelante, y las multas que le han aplicado a la empresa ESAL en la región de los lagos, en Osorno en particular, no exceden el 3% de las utilidades. Es decir, una burla. Pero además, fíjate que nos dijeron de que los privados lo iban a hacer mejor. Y resulta que los privados no lo han hecho mejor. Esa es la historia para todas las privatizaciones. Entonces, pero además también piensa lo siguiente. Estudios recientes sostienen que hoy día
el 30% del tratamiento de aguas servidas en todo el territorio consiste fundamentalmente en vertir percolados líquidos en el mar. ESVAL, por ejemplo. ESVAL, que es la empresa sanitaria que es de propiedad de los profesores de Ontario, que son los profesores de Canadá, tiene un ducto al frente de Playa Ancha, 5 kilómetros más adentro, donde vierten, para decirlo en términos muy literales, para que la gente nos comprenda, vierten toda la mierda 5 kilómetros más adentro. 5 kilómetros más adentro. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que han dicho hoy día? Hace poco, hace 3 semanas atrás, los poderes más fácticos de este país, liderados por la Sociedad Nacional de Agricultura, liderados por la Asociación de Bancos, liderados también por el Consejo Minero y por otras organizaciones de ese talante, de esa calaña, mandan un inserto que publican 18 periódicos en el país, y en ese inserto sostienen, literal, exigen certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar, y señalan de que habrían graves consecuencias en la institucionalidad política y jurídica del país si es que se altera y se fractura la propiedad privada de las aguas. O sea, ese es un mensaje completamente sedicioso, es una notificación a todo el país de que hoy día la propiedad privada de las aguas está por sobre el bien común, por sobre el derecho humano de las personas. Lo impropio, a propósito de la interpelación que le hiciste a quienes han administrado el Estado, lo impropio es que hoy día, transcurrido 38 años desde el 81 a la fecha, transcurrido 38 años, hoy día la propiedad privada de las aguas se mantenga inalterable. Fíjate que el único cambio que ha habido al Código de Aguas fue una reforma del año 2005 que estableció el pago de multas por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué significó eso? Significó una mayor concentración de la propiedad del agua. Entonces, tuvo que vender ahí porque la gente, entre que fueran multados y vender, hoy día prefirieron vender. Entonces, pero digamos las cosas como son también. Los malos gobiernos en materia de agua, el último proyecto de ley que envió Bachelet en materia de aguas durante su última administración, porque la primera no hizo nada, cambiaba el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas por el de concesión, concesionaba 30 años los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo, a 20 los no consultivos, pero para el 10% el agua que falta por entregar, sin tocar ni la gratuidad ni la perpetuidad, el 90% del agua ya entregada. ¿Y qué hace este gobierno de mierda de Piñera? Manda una segunda indicación sustitutiva que hoy día se está discutiendo en el Congreso, y parte de la certeza jurídica y la propiedad privada del agua no se toca, parte de que se mantiene la entrega de los derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua, parte del famoso de crear bancos de agua para hacer remates de agua, pero además, y quiero decirlo con mucha fuerza y mucha energía, hoy día Piñera tiene un gabinete hídrico al interior de su gobierno donde probablemente el personaje más directo del gabinete hídrico es el ministro de Agricultura. Claro, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, tiene 29.000 litros por... El ministro de Agricultura tiene 29.000 litros por segundo, interviene en el debate público, envía cartas a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica sobre la propiedad privada del agua. Y nosotros le decimos permanentemente, le preguntamos al ministro de Agricultura, ¿qué interés defiende usted? Mira, yo lo pongo en otro contexto. ¿Tú te imaginas que el movimiento que ustedes han liderado durante tanto tiempo, que hubiera un ministro del trabajo, Monkever, por ejemplo, el hueón que sea, que fuera propietario de una empresa sanitaria, que fuera propietario de una administradora de fondos de pensiones, y estuviera interviniendo en el debate público? No, ese es el ejemplo. Es completamente inmoral. Bueno, esto es una cosa que apasiona, y bueno, Rodrigo siempre ha sido un tipo tremendamente apasionado. Yo agradezco esa pasión, porque esa rabia, esa energía nos tiene que levantar, eso nos tiene que motivar. Los auditores de la radio que piensen respecto de las proyecciones que uno puede inferir después de escuchar tanta certeza, tanta claridad de parte de Rodrigo, tantos números, porque creo, Carolina, nosotros siempre hemos estado enfrentados a esta gente que siempre recurre a lo técnico. Esto no es una cuestión de técnico, los tontitos, los políticos no saben, esto es un problema técnico. Bueno, pero los técnicos, con datos duros, les estamos demostrando en toda el área de la sociedad que están profundamente equivocados, no equivocados, perdón. Son gente inmoral, que ha hecho del Estado el botín por el cual hay que apropiarse para espurios intereses. Y creo que la pelea por el agua exige a los auditores de nuestra importante radio, de la radio que piensa, que estamos transmitiendo en el 102.5 FM, exige también no solamente una reflexión, sino que comenzar a organizarse, especialmente cuando tenemos un año importante donde estamos librando muchas batallas. Es súper importante, más aún lo que pasó con nuestra comuna de Osorno, que muchos apoyamos la reivindicación por, no sé si es nacionalizar, es recuperar. Nosotros hablamos de recuperar, nos gusta mucho recuperar. Nuestra agua, recuperar nuestros derechos, nuestra dignidad. Así que
Muchas gracias, Rodrigo, por estar Gracias. con nosotros. Te vamos a invitar nuevamente y llamamos a la gente a despertar y a creer que es posible transformar esta realidad injusta, y eso es posible sí, solo si nos unimos, nos agrupamos, militamos, nos levantamos como una ciudadanía, como un pueblo todo organizado y decidido a cambiar este estado de injusticia. Así que con esa misma energía también decimos que es muy importante que nos acompañe mañana en la actividad que Quilicura, el comunal Noma FP, va a desarrollar, una venta de choripanes y empanadas desde las 12 horas en la escuela Poeta Pablo Neruda, ubicada en Arturo Prat 294. Mañana sábado 3 de agosto, entonces, desde las 12 horas, vaya a comer choripán y apoyar la causa. Y hoy día, sí o no, Luis va a bailar también, todos vamos a ir a bailar salsa, porque con alegría, con música, con cultura también luchamos contra las AFP por un verdadero sistema de pensiones. Hoy día desde las 23 horas, Alameda 240, Salsoteca Papagayos, para decir con salsa y música, no más AFP. Mañana estaremos en San Bernardo junto a varios amigos también ahí dando a conocer nuestra propuesta, así que bueno. Así que muchas gracias a los auditores, muchas a gracias, seguir unidos, vinculados y movilizados. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rodrigo.